Construir un reporte de sostenibilidad es un ejercicio bajo presión. En esos momentos de presión es cuando aflora la cultura de las organizaciones. Entender la importancia de la planeación, la importancia de unirnos con el otro. Es muy importante tener un buen gobierno de los datos y que haya una claridad absoluta de cómo se administra esa información, quién tiene el dato verdadero. El informe de sostenibilidad es mucho más allá que reportar. Reportar es finalmente un resultado. La tecnología juega un papel importante y está acelerando muchos procesos. Creo que las compañías que no incorporen la tecnología en este tipo de procesos están perdiendo una oportunidad inmensa. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Pues bueno, Ana, tengo varias preguntas para ti relacionadas con el reporte de sostenibilidad. Como sabes, es un momento del año muy interesante porque muchas de las compañías se están enfrentando pues, a este nuevo reto. Hoy quiero hablar contigo de un tema muy importante, de la cultura alrededor del reporte de sostenibilidad. Tengo una pregunta para iniciar y es ¿por qué crees tú que la cultura es un factor determinante en el proceso de elaboración de un reporte? Juan Luis, yo creo que la cultura es un punto de partida fundamental. Los reportes de sostenibilidad finalmente son el resultado de un trabajo en equipo, de las compañías que durante todo el año cada área, cada equipo, cada responsable va haciendo su gestión y al final el reporte es unir todo esto para contar la gestión de una misma organización y de un mismo equipo. Entender la sostenibilidad no solo como reportar un dato, sino como reportar una gestión, como entender cómo juega el rol del otro equipo, cómo juega el rol de mi equipo y unirlo en un mismo resultado, en un mismo entregable, pues hace que la cultura sea, digamos, no solo un punto importante, sino un punto estratégico y sensible, porque si los miembros del equipo, las personas responsables no entienden la importancia que cada uno de ellos tiene en el proceso, va a ser muy difícil construir al final un entregable valioso que no solo hable de los resultados, sino que hable de los impactos y muestre realmente la foto de la organización. Me queda claro, pero ¿cuál es el dolor cultural más grande que hay alrededor de reportar? Las compañías trabajan mucho en silos, tienen miedo a la transparencia, tienen miedo a contar lo que están haciendo. Crees tú que es ese dolor cultural más claro? Yo creo que yo resaltaría dos dolores fundamentales. Los silos, definitivamente, hay equipos que trabajan de manera muy independiente y no solo muy independiente, sino que no les importa tanto lo que pase en el área o en el otro equipo porque creen que no hace parte de su proceso. Entonces, eso es, digamos que complejo a la hora de unificar un mismo contenido. Y el segundo tema que yo quisiera resaltar, más allá que la transparencia, porque hoy creo que las compañías se han concientizado que divulgar es importante, es las distintas fuentes de información y la calidad de la información que tienen. Entonces, hay equipos que llevan los datos en un lugar, otros en otro, y eso gestiona dificultades a la hora de conversar y de alinearse. Háblame un poquito, construir un reporte de sostenibilidad es un ejercicio bajo presión, es un ejercicio donde los deadlines, donde los tiempos juegan un papel importante y usualmente en esos momentos de presión es cuando aflora la cultura de las organizaciones. No sé si tienes algo que comentar ahí o casos de lo que has vivido, lo que hemos vivido en la organización donde se manifiesta ese tipo de comportamiento. Yo creo que el reporte de sostenibilidad nos gusta mucho precisamente porque tiene ese deadline, tiene que salir, no es un proyecto que uno pueda alargar y dejarlo infinito. Los principales temas de cultura que afloran es los equipos que dejan todo para el final versus los equipos que planean y dejan todo y organizan todo de manera anticipada y organizada. Entonces es esa lucha entre la cultura misma que hay dentro de la organización de cómo trabajar y consolidar un mismo documento, pero con dolores como correr para entregar el dato, la verificación del dato que pase por múltiples fuentes hasta que llegue el real, corregir hasta el último minuto porque no planeamos. Entonces hace parte, digamos, transversal de la cultura, entender la importancia de la planeación, la importancia de unirnos con el otro para acoplarnos en un mismo cronograma y lograr un entregable adecuado y a tiempo. Sí, es impresionante ver cómo nos ha tocado vivir experiencias previas al momento de entrega, donde el CEO o el presidente de una compañía, la noche antes de la asamblea, tratando de corregir datos de última hora, tratando de ajustar ciertos temas en el entregable final para sus accionistas,
Es un proceso verdaderamente complejo y que el tiempo juega un papel importante. Quiero brincar a otro tema, es el gobierno de los datos. Hoy en día el gobierno de los datos ESG es fundamental en esas culturas de las organizaciones alineadas con la sostenibilidad. Es muy importante tener un buen gobierno de los datos y que haya una claridad absoluta de cómo se administra esa información, quién tiene el dato verdadero, quién tiene la última versión, quién es el dueño de la información de la compañía. No sé si tienes algo que nos puedas compartir en ese sentido. Hay una parte fundamental de la cultura de la sostenibilidad y es entender que el gobierno de los datos y el dueño del reporte o de la información no es exclusivamente el equipo de sostenibilidad. Y eso yo creo que es transformador cuando las organizaciones lo interiorizan. El dueño de los datos es cada uno de los responsables de los equipos. Lo importante es entender pues, que es transversal, que cada uno aporta para construir un gran entregable, pero el gobierno de la sostenibilidad de los datos ESG tiene que estar dentro de cada equipo responsable del dato, dentro de cada área responsable del dato, para entregar y consolidar un mismo instrumento. Pero esto, y la cultura acá es fundamental porque no es hay un equipo de sostenibilidad responsable y entregue la información como pueda, no, cada parte de la organización hace su aporte. Sí, sin duda ese gobierno de los datos es fundamental, pero algo está pasando con este proceso de transformación digital que viven las organizaciones. Pues la tecnología juega un papel importante y está acelerando muchos procesos, pero en muchos casos lo que termina haciendo es acelerando el caos que se genera alrededor del proceso de reporte o de divulgación de información. ¿Qué tendrías para decirme sobre la tecnología, el papel que juega la tecnología en este proceso de reporte y cómo está trabajando la cultura de reporte y la tecnología, cómo funcionan esas dos cosas juntas? Juan, yo creo que las compañías que no incorporen la tecnología en este tipo de procesos están perdiendo una oportunidad inmensa de tener reportes con más valor, de llegar de manera más contundente a los grupos de interés. Pero adicionalmente la tecnología definitivamente apalanca y facilita el proceso de reporte. Hemos, en estos 15 años de experiencia, trabajado en infinitos reportes donde hemos visto reprocesos, Exceles, ires y venires, consolidación de información en distintas fuentes. Poder usar la tecnología para consolidar la información, tener todo en un mismo lugar, va a facilitar lo que hemos conversado, el gobierno de los datos, la cultura, la organización, y definitivamente nos ayuda a tener entregables más contundentes, más útiles para la compañía y que no sean solamente que lo veo una vez en un PDF, sino que lo puedo utilizar a lo largo del año. Quisiera hablar de casos concretos. No sé si tuvieras la capacidad de contarnos un caso donde un cambio cultural pequeño mejoró el reporte, mejoró los tiempos, mejoró los errores, mejoró la confiabilidad de la información. Yo quisiera resaltar dos casos particulares. Hemos tenido muchos clientes, con todos hemos tenido procesos interesantes, pero quisiera resaltar dos casos interesantes. Avianca, un cliente nuestro hace varios años, en los que los hemos acompañado en su reporte de sostenibilidad y otros temas asociados a la sostenibilidad, y decididamente implementaron Mero con el propósito de centralizar su información ESG y hacer reportes más simples, pero que fueran supremamente contundentes para los grupos de interés. Es una compañía que a través de la tecnología logró llevar un reporte de 300 páginas a 30, con unos tableros de Power BI que soporten la gestión y que les permitan evidenciar como el poder de los datos y el poder de la información. Pero lograron tener un reporte muy contundente, fácil de leer y que se está volviendo pues también un referente para las otras compañías. Y otro caso que quisiera resaltar es Greenland, una compañía del sector agroindustrial que tiene que consolidar información de múltiples compañías, una compañía que tiene que consolidar datos, consolidar información y que es un desafío inmenso para ellos. Y a través de la tecnología han logrado ir avanzando en este proceso y mejorando sus prácticas de reporte, teniendo no solo su reporte corporativo, sino su reporte para cada una de las compañías. ¿Tú tienes algunos tipos de red flags o señales rojas que
hagan más complejo el inicio de un proceso de reporte, como algunos mensajes que uno vea en las organizaciones que genere o que tengamos que prestar mayor atención a la hora de iniciar un proceso de reporte. Definitivamente, cuando hay equipos que deciden trabajar de manera independiente y entregan su información al final, entonces dicen, no se preocupen por mí, yo llego al final. Ahí tenemos una alerta importante porque no sabemos qué va a pasar y no tenemos el control de lo que va a pasar. Equipos que no usan la tecnología o no usan los formatos que se hayan establecido y tomen, digamos, la decisión autónoma de trabajar y decidir ellos cómo hacer su planeación, que no respondan a los lineamientos. Si no, en este tipo de procesos, si no hay un cumplimiento riguroso del cronograma, si los equipos no están alineados en la forma como recolectamos la información y en las entregas, seguramente el reporte va a salir, pero va a ser muy doloroso. Para cerrar, me gustaría, si tienes algún mensaje para el comité directivo de una organización que está pensando hacer su primer informe de sostenibilidad o que tiene algunas dudas sobre si continuar con esta práctica o no, si eso verdaderamente agrega valor, ¿tendrías algún mensaje para ellos? Sí, yo lo que resaltaría es el informe de sostenibilidad es mucho más allá que reportar. Reportar es finalmente un resultado, pero el informe de sostenibilidad nos va a servir como un mecanismo de diagnóstico. ¿Dónde están los desafíos? El informe de sostenibilidad nos pone a pensar en la compañía, nos muestra la foto completa. Si somos capaces de ver qué metas tenemos, cómo estamos en los indicadores, hacer que los equipos analicen y piensen por qué estoy mejorando o por qué estoy disminuyendo en un indicador, definitivamente eso puede ser transformador porque nos ayuda a construir una hoja de ruta y lo que sigue para los años siguientes. Entonces, si vemos el informe de sostenibilidad, más allá de que simplemente reportar, sino que lo usamos para gestionar y para pensar y planear los siguientes años, va a ser supremamente útil. Muy bien. Para cerrar, Ana María, me gustaría un poco que nos cuentes en dónde entran TISIS en esta conversación, qué tipo de servicios, qué tipo de acompañamientos podemos dar a las organizaciones a la hora de hacer sus reportes o a la hora de elaborar sus memorias de sostenibilidad. Claro que sí, pues primero resaltar un poco la experiencia que tenemos, específicamente pues en la región más de 15 años haciendo reportes de sostenibilidad de todo tipo, digamos que desde reportes muy sofisticados hasta reportes simples. Lo primero que quisiera resaltar es, tenemos Mero, nuestro sistema de información ESG, el mejor lugar para que las compañías gestionen su información, tengan sus datos, usen la analítica y empiecen a incorporar la tecnología en sus procesos de reporte. Adicionalmente, nuestro equipo de consultoría de expertos en sostenibilidad que van a ayudar a entender la información, a darle orden, a orientar cuál es la mejor forma de comunicar y sobre todo a hacer preguntas para que cada vez lleguemos con mejor calidad a los entregables.